comunidad. Sean bienvenidos a un nuevo episodio cargado de terror y sí, puede que estas historias que a continuación escucharán lleguen a parecer muy distintas entre sí. Sin embargo, sus protagonistas, todos sin excepción, tuvieron el mismo sentimiento de pavor al experimentarlas. En este viaje pasaremos desde un circo que trajo consigo terribles tragedias, hasta las consecuencias de no considerar como realidad las creencias de los mayores. Así que si esto te da curiosidad y estás preparado para no dormir en esta noche, te recomiendo apagues todas las luces y te dejes llevar. Ya sabes que yo soy Elías Salazar y todos ustedes ya se encuentran en mi pesadilla. Suscríbete. Cuando era un niño yo vivía en un pueblito del estado de Puebla, en Xicotepec. Aquí antes era un pueblo muy pequeño, además de oscuro, pues el alumbrado público era prácticamente inexistente, y sé que quizá esto pueda dar la idea de que allí vivíamos a merced de la delincuencia, pero curiosamente eso no era así. Todos nos conocíamos y sabíamos perfectamente quién habitaba cada casa del pueblo. Un día, comenzaron a hablar de que un circo llegaría por primera vez a la localidad y todos los niños estuvimos muy emocionados y ansiosos por su llegada, sin siquiera sospechar de lo que pasaría luego de este suceso. El primer día de estreno ni siquiera pude acercarme por la gran cantidad de personas que fueron a la función. Fue hasta el segundo día cuando por fin entré y bueno, todo estuvo perfecto, normal. Pero a los 3 días, un niño de 6 años desapareció. Jamás en el pueblo había pasado esto. Muchas personas lo estuvieron buscando por todos lados, inclusive en el monte, pero jamás hubo ninguna pista de ese niño. Y 3 días después, otro niño se sumó a la desaparición. Así pasaron 2 semanas, en donde cada tercer día un niño desaparecía del pueblo. Y saben, todos le echaron la culpa a los del circo. Así que una noche se levantaron en armas y comenzaron a amenazar a los integrantes, pues al parecer ellos sí tenían la culpa. O más bien, uno de ellos, a quien por lo caliente que estaban las cosas, la multitud lo linchó hasta la muerte. Lincharon a uno de los payasos, mientras que el resto del circo, aunque bastante malherido, logró escapar y salir del pueblo. Después de aquel suceso, todo estuvo relativamente tranquilo, pero con el pasar de los días, un niño más desapareció. Desaparecían durante su cotidianidad, yendo a un simple mandado o saliendo a jugar, y jamás los volvían a ver. En este punto todos pensaron que los del circo quizá no tuvieron la culpa y por ende la gente del pueblo comenzó a sobreproteger a sus hijos. Pero esto no detuvo las desapariciones y eventualmente por fin tuvo lugar una junta donde decían que en cada zona alguien se iba a ofrecer a cuidar las calles. Y así fue. Cada noche un hombre de la comunidad se ofrecía a cuidarnos y así, eventualmente y luego de tantos patrullajes hechos por tantas distintas personas, por fin uno de todos ellos supo la verdad de las desapariciones. Ese señor vio a aquello mientras patrullaba en la oscuridad de la carretera. Un payaso que caminaba. Un payaso vestido de rojo con una peluca roja y esponjada que traía consigo y tomando fuertemente de la mano a un pequeño niño. Este hombre que patrullaba desde lejos le gritó que se detuviera y dejara al niño, pero el payaso solo tenía clavada la mirada hacia la barranca. Aquel señor no tuvo la valentía de enfrentarlo, y así pudo ver que el payaso se llevó al niño al fondo de la barranca caminando. Sin embargo, cuando el hombre se acercó a la barranca y alumbró hacia allá, no habían rastros de ninguno de los dos, ni del niño, ni del payaso. Estuvo buscando por varios minutos, pero nada. Parecía que se los había tragado la tierra. Después de la desaparición de aquel niño,
nuevamente comenzaron a desaparecer los pequeños del pueblo. Lo más aterrador eran los testigos que juraban ver a un payaso llevándoselos, solo para desaparecer en la oscuridad de las barrancas o en la oscuridad del monte. Quien siguió a este payaso decía que este mismo desaparecía en el aire y con ello a los niños que llevaba de la mano. Así pasó un mes y todo el pueblo estaba asustado por este ser que se robaba a sus hijos y que además contaba con una gran capacidad para desaparecer rápidamente y enfrente de las personas. Miren, les seré muy sincero. En ese momento yo pensaba que todo aquello solo era un invento de los adultos para mantenernos encerrados y bajo control, pero esta opinión cambió una tarde cuando salí a jugar con mis amigos a un campo de fútbol que estaba a orillas del pueblo. Yo me regresé con el bolillo, mi mejor amigo de esa época, y mientras caminábamos por la orilla de la barranca, al fondo de esta misma, vimos salir a un payaso vestido justo como todos esos testimonios lo describían. Pero este mismo no caminaba, aun cuando tenía pies, no los movía para caminar. Sin embargo, el bolillo y yo no notamos esto, y así quisimos hacernos los héroes del pueblo. Comenzamos a caminar en línea recta y lo primero que percibimos fue aquel aroma desagradable a alcantarilla que el ser emanaba. Pero sin duda alguna, lo que más llamó nuestra atención fue cuando el ser pasó por debajo del alumbrado público, pues aquel traje que parecía ser completamente rojo, en realidad era algo más. Y es que el traje era blanco, pero estaba casi en su totalidad manchado por líquido vital. Notando ya esta característica, la capacidad de flotar de ese ente por fin se nos hizo presente, y entonces el bolillo tomó fuertemente mi mano y salimos corriendo de aquel lugar, huyendo, escapando. Mientras corríamos, al fondo la tétrica risa de ese payaso inundaba nuestros tímpanos, y esto irónicamente fue un gran combustible para nosotros, pues aquella fue la vez en que más rápido he corrido en mi vida. Por suerte, o quizá por obra divina, logramos escapar y llegar sanos a casa, pero eso no evitó que un par de días después, los dos, el bolillo y yo, cayéramos en cama, enfermos y casi a punto de pasar al otro mundo, obra de aquel susto muy seguramente. Sin embargo, y luego de 2 semanas en las que continuaron varias desapariciones, finalmente la enfermedad cedió y sin ninguna explicación, nos curamos y a la vez las desapariciones de niños pararon. No sé, o bueno, quisiera decir que no sé qué fue aquello que vimos, pero todos aquí, todos en el pueblo sabemos que probablemente se trate del payaso que lincharon hasta la muerte, que quizás su sed por almas inocentes no fue saciada y aún después de ya no estar en el plano existencial, él halló una manera de regresar. En mi pueblo se cuidan mucho a los niños, y sé que hay delincuencia y que quizá un porcentaje de los desaparecidos sea culpa de las malas personas, pero también estoy seguro de que la mayoría son víctimas de este ser, sobre todo porque cada 5 años y durante estas fechas, las desapariciones, el fenómeno vuelve a resucitar. Gracias por escucharme, comunidad, y ahora lo saben. Por favor, cuiden mucho a sus hijos. En mis años de universidad me tocó ser foráneo. Ya saben, como un gran porcentaje de los jóvenes en este país, también pasé por muchos cuartitos. Tuve malpasos y viví el clásico meme en el que el compañero foráneo se despierta a las 12 para ahorrarse el desayuno. Fue una época difícil, pero a su manera tenía su encanto. Sin embargo, y aún con esos bonitos recuerdos de aquella etapa de mi vida, hay un momento suscitado durante esos años que aún hoy en día sigo recordando con terror. Fue durante uno de mis muchos cambios de cuartito que llegué a una casa de estudiantes. Se trataba de un edificio que rentaba varios cuartos, aunque eso sí,
Apenas si tenía el tamaño suficiente para meter una cama y un escritorio, por lo que al ver su tamaño, en mi mente pude comprender el por qué era tan económico. O al menos en ese momento yo imaginé que ese era el motivo, y en verdad hubiera deseado que fuera así. Pero bueno, durante mi primera noche en aquella pequeña habitación, noté que el piso en el que me encontraba casi no tenía estudiantes. Parecía que era el único, hasta que del cuarto de al lado comencé a escuchar una voz, a alguien platicando. Sin embargo, para ese momento a mí no se me hizo nada extraño, pues simplemente creí que era otro estudiante más. Así fueron pasando las noches, y yo seguía viendo prácticamente vacío el piso en el que vivía, salvo por aquel joven que sin falta alguna hacía ruidos en el cuarto de al lado. Estos ruidos continuaron escuchándose durante todos esos días, y honestamente yo no tenía ningún problema con ellos, hasta que pasadas 2 semanas, las voces se convirtieron en golpes fuertes, golpes que sin falta alguna se escuchaban siempre a la misma hora, a la 1 de la madrugada. Y eventualmente, con tantos desvelos a causa de esta situación, yo terminé desesperándome y culminando a esa hora de la madrugada en la puerta de aquel cuarto de donde provenían los golpes. Oye, ya estuvo, cabrón. Todas las noches te la pasas golpeando. Otros también necesitamos dormir. Neta, ya déjate de estos juegos. Le dije bastante molesto, y sin más me fui a dormir. Gracias a Dios luego de eso pude descansar, pero al día siguiente no pude evitar ir a quejarme con la casera, pues en verdad ya estaba cansado de todos esos golpes. Pero la respuesta que obtuve, créanme que hubiera preferido nunca haberla sabido. Ay, joven, ya se había tardado en venir a quejarse. Mire, no sé cómo explicarle esto. En ese piso no hay nadie más. Sé que quizá no me crea, pero en verdad me cuesta demasiado rentarlo por los ruidos, y quizá la voz ya se recorrió. Por eso me sorprendió cuando usted vino a preguntar. Por eso es tan económico. Pero mire, si a usted aún así le interesa, yo con gusto le seguiré rentando igual de económico que siempre. ¿Qué me dice? Un momento. ¿A qué se refiere con que no hay nadie? Eso no se lo puedo creer, y si está jugando, créame que su broma no es para nada de buen gusto. Le exijo que me demuestre que nadie más habita en este piso, aparte de mí. Y así fue. La casera me mostró todos y cada uno de los cuartos, y efectivamente, nadie más vivía en ese piso, solamente yo. Pero entonces, ¿qué fueron esas voces? Esos golpes. Con esta terrible realidad golpeándome en la cara, yo sentí un inmenso terror, y ese mismo día me largué de aquel lugar. Esta, familia, es mi terrible y aterradora experiencia, y solo quiero preguntar, ¿ustedes también han escuchado golpes o voces en sus hogares? Y si es así, díganme, ¿ustedes están seguros de que proviene de un ser vivo? O quizá de algo más. Hace ya algunos años tuve a mi primer hijo, y como buena madre primeriza, no le hacía caso a esas cosas que mi suegra me decía, a aquellas creencias donde las brujas se llevan a los bebés. Y es que bueno, hoy en día esos pensamientos suenan anticuados e incluso ridículos. En cierta ocasión, se me hizo bastante tarde para lavar la ropa y terminé ya en la noche, por lo que la atendí y me fui a descansar. Hasta ese punto todo fue normal, pero de pronto, durante la madrugada escuché ladrar a mi perrita. Ella lo hacía de una manera muy desesperante, inquietante, por lo que, con una mezcla de curiosidad y miedo, terminé saliendo de mi casa para ver qué era lo que causaba eso en mi mascota. Y entonces fue cuando lo vi. Una maldita cabra estaba mascando la ropa de mi bebé. En cuanto eso me vio, pegó un grito tan aterrador que me erizó completamente la piel,
e inmediatamente cerré la puerta. Abracé a mi pequeño y desesperada comencé a rezar mientras entre mis brazos protegía a mi hijo. No sé cómo explicar esto, pero mi instinto de madre me decía que en ese momento mi bebé corría un terrible peligro. Mi esposo trabajaba de noche, pero creo que por el miedo las horas volaron, pues antes de que pudiera darme cuenta, mi esposo ya había llegado, lo que significaba que por lo menos ya eran las 6 de la mañana, y me encontró sollozando mientras abrazaba al bebé. Inmediatamente le conté lo que vi, y él me llevó con su mamá, quien me dijo: esa maldita bruja ya lo chupó. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero tienes que encontrar la ropa de tu hijo. Tienes que quitársela a la maldita bruja que se lo llevó. Luego de estas palabras, 2 semanas pasaron y nada sucedió, por lo que nuevamente caí en la idea de que solo se trataban de creencias, de tontas y absurdas creencias. Y fue así como lo dejé pasar. Pero al mes, mi bebé comenzó a ponerse muy mal. Lo llevé al doctor, quien nos dijo que el niño estaba deshidratado. Y por más intentos que ellos hicieron, por más que trataron de rehidratarlo, no lo lograron. E incluso entre los mismos doctores decían: no entiendo qué pasa, pero les juro que pareciera que algo se está chupando a este bebé. Algo se lo está chupando vivo. Mi bebé falleció a causa de la deshidratación en ese hospital. Y solo entonces supe que mi suegra tenía razón, que esas tontas creencias eran más reales de lo que nunca antes pude imaginar. Cuando era niño, mis primos y yo pasábamos los veranos en la casa de la abuela, en Hidalgo. Una casa grande y antigua en medio del campo, y a un lado del patio había un árbol enorme con un columpio viejo de madera colgado de una cuerda ya bastante desgastada. Mi abuela siempre nos decía que no lo usáramos, que ese columpio era para los que ya no estaban en este plano existencial, y bueno, nosotros no tomábamos muy en serio ninguna de esas advertencias, pues desde nuestra perspectiva no eran más que inventos para que no tuviéramos ningún tipo de accidente o no nos hiciéramos daño. Una tarde después de comer, me quedé solo en el patio. Mis primos estaban adentro y yo, aburrido, decidí acercarme al columpio. El día estaba tranquilo. No había viento, pero el columpio se movía ligeramente de un lado a otro, como si alguien acabara de usarlo. Esto me dio mucha curiosidad y finalmente me senté. Apenas toqué la madera, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero lo ignoré, comenzando así a lentamente balancearme, cuando de repente sentí una presión en la espalda. Era como si alguien invisible me estuviera empujando e inmediatamente miré hacia atrás, pero no había nadie. Sin embargo, el columpio cada vez se movía más rápido y entonces escuché un susurro en mi oído que me decía: siéntate bien. Ante tal susto salté del columpio cayendo de espaldas en la tierra, y mientras me levantaba, el columpio seguía balanceándose cada vez más fuerte, como si alguien aún estuviera ahí. Lleno de miedo corrí hacia la casa, y al entrar, mi abuela me miró fijamente como si supiera lo que había pasado, y solamente me dijo: te dije que ese columpio no era para ustedes. Después de esa experiencia, nunca más me acerqué al rincón del patio, a ese columpio.